¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tuvieras el poder y los recursos para vengarte de alguien que te ha hecho mucho daño? Han pasado 22 años desde que los hermanos de José lo traicionaron y lo vendieron a Egipto. Años que lo marcaron. Y ahora frente a ellos, José no es un hombre herido ni derrotado. Es gobernante de Egipto, solo por debajo del faraón. Tiene el poder absoluto en sus manos para vengarse, pero elige el perdón. En lugar de volverse al dolor, reconoce la mano de Dios en su historia y declara: Dios lo encaminó a bien. En este episodio reflexionaremos sobre cómo el sufrimiento puede tener un propósito divino, cómo el perdón puede romper cadenas que la venganza jamás rompería, y cómo la historia de José apunta directamente a Jesucristo, la fuente verdadera de sanación y reconciliación. Porque tarde o temprano todos necesitaremos del perdón y todos necesitaremos ser perdonados. El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Bienvenidos todos a este nuevo episodio. El episodio número 12. 12 sí. Ya. Qué rápido está yendo el año, Damara. Bastante rápido. Y la historia del día de hoy, o lo que vamos a ver, recordemos que solamente tomaremos 2 de los 4 temas que nos sugiere el manual. Primeramente tomaré la palabra yo, después Damara tomará un tema. Y es muy importante, hermanos, que ustedes puedan tener su estudio de manera personal y buscar revelación de Dios. Así es. Esto pretende ser solamente un comentario y algo en donde pretendemos ser una comunidad en donde nos enriquezcamos con los comentarios que dejamos escritos. Así es que, si te salimos por primera vez y te está gustando este video, por favor no olvides seguirlos. Y como dicen, dale like y compartir. Así es. Está bueno el comercial. Adrián, vamos a ver Génesis de 42 al 50. Y la clase se titula Dios lo encaminó a bien. Gracias, Tamara. Yo te escogí Génesis 45. Dios me envió delante de vosotros. Y no se llama me mandó para que los castigara. Se llama Dios me envió delante de vosotros. Sí. Mira, hay historias en las Escrituras que son tan profundas que las podemos leer y leer y leer y siempre estar aprendiendo algo de ellas. Aparentemente, la historia de José es una historia de un joven que fue regalado por sus hermanos, engañaron a sus papás, un joven que sufrió mucho, traicionado por su familia, vendido como esclavo, que cayó en la cárcel y finalmente, después de algunas tentaciones que vimos la clase pasada, llegó a ser el gobernador de Egipto. Top. Una historia digna de una película de Disney. Sí. Que creo que ya es, ¿verdad? Claro. Damara, pero cuando la vuelves a leer con más atención, empezamos a notar algo sorprendente. Y te soy sincero, esta lección a mí me encantó porque nos enseñan que la vida de José no solamente cuenta una historia, apunta hacia Jesucristo. Muchos estudiosos de las Escrituras antiguas han notado que José es una de las figuras del Antiguo Testamento que refleja la misión del Salvador. Así es. No es porque José fuera perfecto, pero sí tiene muchas características que cuando las comparamos nos muestra algo muy especial. Por ejemplo, José fue profundamente amado por su padre. ¿Okay? Y lo mismo, leemos en Mateo 3:17, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, escuchando la voz del Padre, refiriéndose a Jesucristo. ¿Okay? También José fue rechazado por sus propios hermanos y Jesús fue rechazado por su propio pueblo. ¿Okay? José fue vendido por dinero. Jesús también. ¿Me podrías ayudar, por favor, a leer Mateo? Vamos a leer en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 15. Ok, solo el 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le pasaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Lo vendieron por eso. La tradición que vendría Judas a cambiar la historia del mundo, Damara. Con un beso. Pero lo más poderoso no es solamente la traición, sino es lo que vino después, ¿verdad? Y sucede lo mismo aquí en esta historia.
la traición de los hermanos y todo esto nos lleva al momento muy especial de esas escrituras, cuando muchos años después, tras mucho sufrimiento de José, por fin, mientras él estaba gobernando, llegan sus hermanos a Egipto. ¿Con hambre? Con hambre, víctimas de una crisis económica y de comida. Llegan muy, muy humildes a pedir ayuda, ¿ok? Y entonces los hermanos no reconocen a José. Uh-huh. Sin embargo, él sí los conocía. O sea, no los reconoció, ya los conocía, ¿ok? Y ese momento de la historia pudo haber tomado un rumbo completamente oscuro. José pudo haberse llenado de odio y de venganza y pudo haberlos castigado, o simplemente ser indiferente y decirles que no, o haberles ayudado con unas cuantas cosas y que se fueran. También pudo haberlos castigado, pudo haberlos humillado y pudo haberles recordado lo que hicieron, apuntándoles con el dedo y lleno de ira justificada. Claro. Porque quien escuchara su historia dijera, no, pues con justa razón, ¿verdad? Sí. Como decimos. Y a veces nos gusta mucho meter el dedo en la llaga, ¿verdad? Te voy a pedir, por favor, que me ayudes a leer una escritura que se encuentra en el libro de Génesis. Uh-huh. Específicamente en el capítulo 45, versículo 5. Ok. Dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! Fíjate, esta es una declaración muy impresionante. José no niega el mal que ocurrió. O sea, me vendieron, ¿verdad? Pero ve algo más grande, ve el panorama. Ayer estaba platicando con una amiga, una muy buena amiga mía, y me estaba preguntando algunas cosas del Evangelio, ¿verdad? Y entonces yo le decía, recuerda que Dios tiene la capacidad de ver lo que fue, lo que es y lo que podría llegar a ser. Esa es la capacidad de Dios. Y entonces Dios vio algo más grande y permitió que las cosas sucedieran. Y José ve la mano de Dios en medio del dolor que él tenía. Eso requiere que nosotros tengamos una visión espiritual y una aceptación de lo que Dios quiere de nosotros para poder reaccionar como lo hizo José. Hay una cita del presidente Dallin H. Oaks que dice que muchas veces no comprendemos el propósito de nuestras pruebas cuando estamos en medio de ellas atravesándolas, pero con el tiempo podemos ver cómo el Señor guió nuestras vidas a través de ellas. Y definitivamente José era una de esas personas. Lo que parecía era una tragedia desde el principio, desde que se va, desde que lo regalan sus hermanos. Desde que lo alejan de su papá. ¿Sí? y todo lo que conllevó se convirtió en la salvación de toda su familia. ¿Okay? Lo que parecía traición se convirtió en algo positivo. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente cristocéntrica. Es decir, se parece... Se centra en Cristo. Porque la vida de Cristo siguió un patrón muy parecido, Damara. El Salvador fue rechazado, el Salvador fue acusado, fue traicionado y fue crucificado. Hasta este momento, experiencias negativas. Uh-huh. ¿Okay? Y sin embargo, el resultado de ese sufrimiento también fue salvación. La salvación del mundo. Lo que parecía una derrota se convirtió en nuestra redención. Y hay algo que me conmueve mucho de esta historia. José no solamente perdonó a sus hermanos, los alimentó. Sí. ¿Okay? Y me gustaría que pudiéramos leer Génesis 47:12, por favor. Claro que sí. Dice, y alimentaba José con pan a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de sus hijos. Así es. José alimentaba a su familia durante el hambre y eso también lo apunta hacia Jesucristo. El Señor nos enseñó en Juan 6:35, yo soy el pan de la vida. ¿Okay? José salvó a su familia del hambre física, Cristo nos salva del hambre espiritual. Hay una cita del presidente del elder Jeffrey R. Holland donde dice que el Salvador es el único que puede verdaderamente alimentar el alma humana. Cuando uno entiende esto, Damara, la historia de José deja de ser solamente una narrativa antigua. También puede ser un pasaje donde aprendamos de Jesucristo.
Y Damara, qué especial que podamos nosotros buscar experiencias también dentro de nuestras vidas, en donde podamos hacer estas semejanzas y donde podamos de alguna manera muy pequeña, sin que suene irreverente, pero tratar de entender los sentimientos de Cristo a través de nuestras experiencias. Adrián, si me permites, la verdad es que no le había puesto tanto atención al título de esta parte. Dios me envió delante de vosotros para preservaros. Y me parece maravilloso lo que nos estás enseñando, porque realmente así fue con El Salvador. Sufrió, los dos sufrieron, pero pese a lo que hayamos hecho, nos están preservando gracias a ese hecho. Y ahorita que me pediste que leyera 45:5, donde dice, no os entristezcáis, os pese haberme vendido. Denota, Adrián, que había un arrepentimiento de parte de ellos. Y hermanos, es tan sencillo a veces arrepentirnos. Bueno, depende de nuestro error, ¿verdad? A veces cuesta un poquito más. Pero eso es lo que el Señor nos requiere nada más. Tener ese sentimiento de arrepentimiento. Y Él nos va a sacar adelante, nos va a alimentar, ¿no? Así es. Uy, te quiero compartir una experiencia y quiero compartirlas también con las personas que nos están escuchando. En el capítulo pasado decía que siempre me he considerado un chipilón de Dios, ¿verdad? Sí. Así me dice un amigo. Pero en algún momento de la vida, por alguna razón, mi vida laboral me llevó a tener una distribuidora de telefonía. Y entonces para mí era un momento de probar que estaba listo para dirigir un negocio o de volverme independiente de alguna manera. Y el negocio fue próspero durante un tiempo. Sin embargo, la gente que trabajaba conmigo cometió algunos fraudes y me vi envuelto en multas y me vi envuelto en algunos problemas económicos, al grado que, por ejemplo, tuve que vender mi carro para poder pagar las deudas. Wow. Mis hijos pues no salieron de la escuela ni nada, pero sí fue un momento difícil económicamente. Y entonces yo me sentía derrotado, me sentía como que no había dado el ancho, y es de esas pocas veces que sí he tenido que arrodillarme y pues no cuestionar al Señor, pero sí preguntarle hasta cuándo, ¿qué está ¿verdad? pasando? ¿Hasta cuándo? Afortunadamente, Damara, al mirar hacia atrás y recordar esta amarga experiencia que tuve, puedo ver algo muy claro. Lo que yo pensaba que eran derrotas, en realidad era el Señor redirigiendo mi dirección. Si yo me pongo a analizar, a lo mejor muchas de las situaciones me hubieran llevado a un lugar muy diferente a donde el Señor quería que estuviera en estos momentos. Uh-huh. Y yo estoy muy agradecido por esas experiencias que tenemos. Y tal vez una de las lecciones más importantes que podemos aprender de este capítulo es precisamente eso. Que Dios puede convertir incluso lo que parece injusticia en algo que nos va a beneficiar y que nos va a ayudar a ser parte también de su plan de salvación. Entonces, de todo eso que estamos hablando, Damara, permíteme decirte 3 ideas prácticas para la vida. Me gusta. Primero, aprender a ver la mano de Dios en medio de las pruebas. Cuando algo difícil ocurre, en nuestra reacción natural es ¿por qué yo? ¿Y por qué ahorita? Si va todo muy bien, si yo estoy obedeciendo. Pero yo creo que una pregunta más apropiada puede llegar a ser: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con esto? ¿Ok? Y cuando nosotros hacemos esta pregunta, estamos abriendo el corazón para poder recibir revelación. Uh-huh. Segundo, no permitas que el resentimiento gobierne tu vida. José tenía muchos motivos para guardar rencor a sus hermanos, ¿verdad? Bastantes. Pero él decidió hacer algo mejor. Decidió liberarse de ese resentimiento y amarlos y perdonarlos. Y de aquí la lección, el perdonar nos libera a nosotros. Así es que si alguien te ha ofendido, perdónalos para que seas liberado. Y tercero, recuerda que Cristo es el verdadero sustentador. El mundo moderno, muchas personas tienen éxitos profesionales, éxitos materiales, autos, casas, reconocimiento, ser influencia en otras personas, y aún así sentir un gran vacío espiritual. Claro. Porque el alma humana necesita algo más, Damara. Necesitamos de Cristo. Él es el pan de vida y Él es quien realmente va a alimentar nuestro corazón. Damara, para ti, ¿qué parte de la historia de José
te recuerda más claramente al Salvador? La parte en que los perdonó y los alimentó. Esa parte donde José tiene todo el poder. El Señor tenía todo el poder para no sufrir. Bueno, José no tenía la elección, ¿no? Pero decidió perdonar y salir adelante pese a cualquier dificultad, ¿no? No sé si contesté algo. Me gusta mucho, sí. Pues esta es una pregunta muy personal, ¿no? Yo creo que valdría la pena que al estar leyendo esta lección podamos hacernos esta pregunta. ¿Cuál de todas estas características a mí de manera personal siento que se asemeja más al Salvador? Y bueno, otra pregunta. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios cuando todavía no entendemos por lo que está pasando en nuestras vidas? Si tenemos una relación, como decíamos en el episodio pasado, va a ser más llevadero, ¿no? Como en tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Sí. Y sobre todo, saber que Dios nos ama y que por algo está pasando. No sé por qué, pero lo estoy haciendo. Por algo está pasando. Así es. Y precisamente es eso, Amara. La fe no significa entender lo que está pasando. Significa que confiamos en el carácter de Dios para ayudarnos a salir por lo que estamos pasando. José no entendía todo cuando fue vendido. Tampoco entendió cuando fue encarcelado. Pero él siguió confiando. Así de sencillo. Y al final pudo mirar hacia atrás y decir algo extraordinario. Dios lo envió. Uh-huh. No envió a sus hermanos, no envió la traición, pero Dios sí envió la bendición. Y cuando uno aprende a ver su vida de esa manera, pues la historia va a cambiar. Dejamos de convertirnos en víctimas y nos volvemos en protagonistas de una historia que Dios está contando para que aprendamos algo o para que alguien más aprenda algo. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en el Salvador, incluso nuestras propias pruebas difíciles se convierten en la obra de Dios. Ese es el milagro de la redención, ese es el poder de Cristo y esa es la esperanza del Evangelio. Así es, qué bonito, Adrián. Y poder tener la bendición de poder ver las bendiciones del Señor, ¿no? Y me gusta una parte de la historia de José cuando se reúnen las familias. Y esa parte donde José vuelve a ver a su padre y algo que él ya veía por perdido, lo tiene de regreso con él. Y lo más bonito es que el Señor, Jacob, que su nombre ahora es Israel, bendice y tiene la oportunidad también de conocer a sus nietos. Entonces yo tomé, Adrián, la parte que se titula Jacob dio bendiciones proféticas a su familia. Y hermanos, Adrián, ¿qué viene siendo una bendición para ti? Bueno, una bendición es una... Bueno, hay un contexto, ¿no? Una bendición puede ser algo que Dios te da, pero también puede ser algo que los pastores del sacerdocio pueden dar a su familia. Uh-huh. Y esto se hace a través del poder del sacerdocio. Y pues hay bendiciones de salud, hay bendiciones de consuelo, hay unciones, hay bendiciones patriarcales. Hay muchos tipos de bendiciones, ¿no? Exactamente. Y como decías, bendiciones patriarcales es algo que se va a centrar la lección mucho en esta parte de la bendición, sobre las bendiciones. Y sobre todo porque cuando se nos da una bendición, se nos declara de qué linaje venimos siendo de la casa de Israel, que viene siendo cualquiera de los hermanos de José o de José y directamente de Efraín y Manasés, ¿no? Los hijos de José. Los hijos de José, que fueron bendecidos por Jacob. Y hay una parte curiosa aquí en la historia, ¿no? Donde cruzan los manos. José se disgusta porque papá, así no es la cosa, pero solamente estaba devolviendo lo que ya había pasado con él y Esaú. Y me gusta porque hay un discurso muy bonito que cuando yo lo estaba estudiando, me acordé mucho de uno de mis hijos. Él se está preparando para recibir su bendición patriarcal. Uh-huh. Y entonces decidí mandárselo. ¿Por qué, hermanos? La bendición patriarcal viene siendo escritura para nosotros. Escritura propia, ¿sí? Tenemos la Biblia, tenemos el Libro de Mormón, tenemos la Perla de Gran Precio, tenemos Doctrina y Convenios. Pero nada tan personal, hermanos, como nuestra bendición patriarcal. Esa es exclusivamente para nosotros y es sagrada. Y esa, pues, es
es escritura personal. 2, nos revela nuestro linaje y lo que puede pasar con nosotros si realmente somos fieles por nuestras bendiciones. Y no solo hasta ahí, Adrián, me gusta porque ya que sé qué puedo ser capaz o de qué puedo llegar a hacer, creo que nos impulsa a que podamos esforzarnos más por tener esas bendiciones en nuestras vidas. Entonces me gustaría, Adrián, que pudiéramos ir al discurso del elder Roland K. Bennett, titulado La bendición patriarcal, dirección inspirada del Padre Celestial. Y me gusta mucho porque empieza relatando algo, hermanos, que está sucediendo más frecuentemente en la actualidad. Hay familias que por cualquier otra razón se llegan a desintegrar. Pero él dice algo muy bonito al principio. Mis padres eran excelentes y me enseñaban todo, pero tuvieron dificultades en el matrimonio. Y él, como su hijo, tenía ansiedad. Entonces, la bendición patriarcal es donde entra. Ahí, hacer un consuelo en su vida. Y hace que no se sienta de esta manera él, ¿no? Me gustaría compartir algo que él declara que viene en el manual general de la iglesia. Porque muchas veces no sabemos o no llegamos a comprender, hermanos, qué es una bendición patriarcal. Que nos den una bendición y que nos digan qué podemos ser merecedoras como del futuro. Llegamos a pensar, me están adivinando. No es que me estén adivinando, hermano. Me están declarando bendiciones y yo soy fiel a esto. Entonces, Adrián, ¿me puedes ayudar? Te voy a compartir. Claro que sí. El manual general de la iglesia dice algo en el discurso sobre qué es una bendición patriarcal y detalles. ¿Me puedes ayudar a leerlo? Claro que sí. Así, vamos a ir deteniéndolos igual. Dice: todo miembro bautizado digno tiene derecho a recibir una bendición patriarcal, la cual proporciona dirección inspirada del Padre Celestial. El miembro debe de tener la madurez suficiente para entender la importancia y la naturaleza sagrada de tal bendición y comprender doctrina básica del Evangelio. Lo ideal es que el miembro sea lo suficientemente joven como para que todavía tenga por delante muchas decisiones importantes en la vida. Los líderes del sacerdocio no deben establecer una edad mínima para que los miembros reciban la bendición patriarcal. Así es. Gracias, Adrián. ¿Querías leer algo más? Ahorita te comento, para no sacarte de idea. Muchas gracias. Entonces, algo que pasa mucho, hermanos, es que pensamos... yo, por ejemplo, sabía eso, que después de mis 14 años podía tener mi bendición patriarcal. Pero en realidad, en este discurso se nos está diciendo que entre más jóvenes seamos, que bueno, pero necesitamos tener una preparación previa a requerir una bendición patriarcal. Tenemos que tener conocimiento del Evangelio básico. Y dice que no hay una edad como mínima, pero sí debemos de ser miembros de la iglesia. Sabemos que los niños no son bautizados antes de los 8 años porque no tienen un conocimiento a lo mejor perfecto de lo que están haciendo. Por eso se bautizan después de los 8 años. Entonces, siendo miembros de la iglesia, después de los 8 años se puede tener la bendición patriarcal. No quiere decir, hermanos, que estamos diciendo que ya tienes 8 años y aventemos a nuestro hijo a recibir una bendición patriarcal. Qué padre sería, ¿no? Pero es nuestro deseo, más no el de nuestro hijo. Y es el que va a recibir la bendición. Tiene que estar preparado para saber que esto es sagrado. Adrián, ¿ibas a comentar algo? Sí, fíjate que en la semana yo estuve estudiando algunos mensajes del presidente Boyka Packer en cuanto a la bendición patriarcal. Y dice el elder Packer que la bendición es una revelación personal para la vida. No es un documento ceremonial, sino es una revelación específica para las personas y sirve como recordatorio de identidad eterna. Y hay algo que me llama mucho la atención. Dice que la bendición patriarcal no es una lista garantizada de eventos en tu vida. Las promesas están condicionadas a la fidelidad. Exacto. ¿Okay? Y algunas bendiciones pueden cumplirse en esta vida o en la vida venidera. ¿Okay? Por eso una bendición patriarcal no debe de leerse como una predicción, como decías ahorita. Y sí debe de leerse muchas veces durante la vida. Sí. Ajá. Y hay una cita muy poderosa de Elder Packer que me gustaría compartirte. Dice: la bendición patriarcal es una escritura personal para cada uno de ustedes.
Y bueno, cuento una historia muy padre también de un joven que recibió una bendición patriarcal y fue a la guerra y le dieron un balazo y el balazo le dio en su pecho, pero se quedó detenida por la bendición patriarcal. Oh, la traía La con bala, la él. llevaba con él. Entonces, la bala no penetró su cuerpo. Golpeó el pequeño paquete en el bolsillo donde llevaba pues, su bendición patriarcal. Y entonces, el presidente Boyka Packer no usaba la historia para enseñar su precisión, sino para enseñar un principio. Y ya con esto lo enseño. La bendición patriarcal puede recordarnos las promesas de Dios cuando enfrentamos momentos de gran peligro o incertidumbre. Así es. Adrián, me recuerda a una parte del discurso donde el elder Rowland Bennett dice que él hubo un tiempo en que la leía a diario para darse fortaleza. Y en el episodio pasado hablábamos sobre tener una relación con el Señor. Cuando nosotros entendemos que el Señor nos conoce realmente por medio de la bendición patriarcal y lo estamos repitiendo, día a día lo leemos, realmente logramos tener una relación con Él porque entendemos la forma en que el Señor nos está entendiendo o nos está logrando ver más a futuro, cosas que no estamos captando nosotros o nuestra mente humana no nos permite. ¿Me permites compartir una experiencia? Hay etapas en mi vida en las que me obsesiono un poquito con mi bendición patriarcal. La primera de ellas, yo tengo un sistema de colores para las Sí. escrituras. A lo mejor ya lo he comentado. El rojo es expiación, el azul es bautismo, el verde es arrepentimiento y el café es sacerdocio. Bueno, entre otras, ¿no? Entonces, agarré mi bendición patriarcal y me puse a colorearla cada vez que veía una frase relacionada con algunos de los temas. Últimamente lo que hice fue leerla y empezar a detectar cada promesa que se me hace. Uh-huh. Y entonces después buscar en las escrituras el tema relacionado a esa promesa. Y ahorita estoy estudiando escrituras relacionadas a esas promesas, relacionadas a mis bendiciones, y viendo qué tengo que hacer yo, qué me pide el Señor a través de las escrituras, a través de la bendición, para que se cumpla esa promesa. Wow. Porque las bendiciones no llegan, porque sí. Entonces yo estoy en este momento moviendo mi vida, moviendo mi comportamiento y tomando decisiones en base a lo que tengo que hacer para recibir esas bendiciones. Ya está medio friki, medio tramazo, pero... Me gusta eso de cambiar comportamientos. Pero es parte de... Pues eso estoy haciendo como bendición ya. Me gusta porque realmente la estás estudiando. Si alguien quiere que se lo explique todo, mándeme un mensaje y con mucho gusto lo podemos hacer. Me gustó, Adrián, porque la verdad es que para esta lección no me había detenido a leer mi bendición patriarcal. Y me dio vergüenza venir y grabar el podcast y pensar, no lo hice y lo estoy enseñando. O los estoy invitando a ustedes, hermanos, a que lo hagan. Y nos invitan a buscar nuestra bendición patriarcal. Hermanos, si no la tenemos, busquemos la oportunidad de conocer qué es e ir con nuestro obispo a pedirla. Y seguir aprendiendo. Si el obispo detecta que no estamos listos, podemos seguir aprendiendo para poder recibirlas. Y ese deseo nos va a motivar más a tenerla. Pero si ya la tenemos, hermanos, estudiémosla. Y esa va para mí también. La busqué. El manual dice que busquemos nuestra bendición patriarcal. Podemos solicitarla digital. No podemos decir, no la traigo conmigo, salí de viaje, la dejé en mi casa. No, lo podemos encontrar ahí en Biblioteca del Evangelio. Biblioteca del Evangelio, entramos a nuestra cuenta, nos vamos a las rayitas ahí, más recursos, y ahí ya viene mi bendición patriarcal. La pedimos una vez, la ligan a nuestra cuenta y entonces podemos tenerla para nosotros disponible cuando la necesitemos, en donde estemos, hermanos. Y de manera no olvidar que Dios quiere, o sea, nos enfocamos en las bendiciones, pero las bendiciones vienen por hacer convenios con Dios. Así es. Y entonces no dejemos de lado, pues es que no queda el trabajo así tan sencillo, hermanos, nomás la bendición no. Somos un complemento de todas las cosas que necesitamos para que el Señor saque todo nuestro potencial que viene declarado en la bendición patriarcal, ¿no? Bueno, perdón, nada más, estamos hablando de las bendiciones patriarcales y quiero tomar un minutito para hablar de los patriarcas. Claro. En este mensaje del elder Boyka Packer cuenta muchas historias de una vez que fue a una conferencia de estaca y conoció un hermano que estaba hasta el final y que él sintió que debería de ser un patriarca. Y lo llama, lo entrevista. Era un hermano que nunca había tenido un llamamiento prominente, ni había sido nadie sobresaliente.
pero era un hermano que dice, un patriarca tiene un espíritu de patriarca. Ok. ¿Qué significa eso? Es una persona que tiene un conocimiento profundo del Salvador, de su plan de salvación, pero además su amor y su comportamiento hacia los demás es semejante al de Cristo. Entonces, ese hermano mayor que está en nuestra estaca o que tenemos la oportunidad de conocer, es un hermano que se asemeja mucho a Jesucristo. Qué maravilloso. Y sí, ya pensé en nuestra patriarca actual. Sí. Y en el anterior. Y en el anterior, claro que sí. Porque es un llamamiento para toda la vida, ¿no? Es un oficio en el sacerdocio. Gracias por aclararlo, porque no recordaba esas palabras. Dice Adrián en el discurso, la persona que recibe una bendición patriarcal debe atesorar sus palabras, meditarlas y vivir dignos de recibir las bendiciones prometidas en esta vida y en la eternidad. Porque también se nos prometen cosas que van a pasar después de esta vida, en la eternidad, si somos fieles, hermanos. Entonces tenemos un compromiso grande de poder esforzarnos para recibir esas bendiciones. Yo estaba estudiando mi bendición y realmente a veces me quedo pensando, Señor, ¿qué deseas de mí? Pero si tú lo deseas, yo me voy a esforzar por recibirlo. Y esa es mi mayor labor en esta tierra, esforzarme por ser digna de esas bendiciones que me parecen maravillosas. A veces me asustan, pero me parecen maravillosas. Si el Señor confía en que eso va a suceder, yo tengo que confiar en el Señor de que Él me va a ayudar para esto. Así es. Y hermanos, pues hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó porque si no vamos a llorar. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a este capítulo. Y si te gustó algo de lo que viste, compártelo con alguien que crees que lo pueda escuchar. Realmente estamos aquí, nosotros hacemos este podcast porque tenemos un gran amor por las personas y queremos llegar a más personas, pero en realidad deseamos ser una comunidad en donde compartamos. Si puedes escribirnos aquí abajo, ¿qué significa para ti tener una bendición patriarcal o por qué le recomendarías a alguien que la tuviera? Si lo puedes escribir en los comentarios, nos va a enriquecer mucho y seguramente va a tocar el corazón de alguien más que está en Chile, en Argentina, en México o en cualquier parte del mundo. A nuestra propia familia. Así es. Damara, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Adrián, y como fiel a la tradición, nuestro emoji, ¿verdad? Si llegaste hasta aquí, compártenos con un emoji. Ajá. Pensaba yo en un trigo porque recolectaron trigo, pero también está la opción de la copa porque José usaba una copa donde la metió en la de Benjamín, ¿verdad? La copa. Entonces, para de adivinar. Para culparlos, para meterlos a la cárcel. Pero bueno, ahí lo leemos ya en las lecciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, hermanos. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.